La emoción es esa energía codificada en la actividad de ciertos circuitos del cerebro que nos mantiene vivos. Sin la emoción, sin esa energía base, nos encontraríamos deprimidos, apagados. Alguien con una emoción apagada no podría ver y darse cuenta ni siquiera de un elefante que pasease junto a él. Y esa emoción puede apagarse por muchas y variadas circunstancias en el niño o el adolescente, o en cualquiera que vive en sociedad. Cuando tal apagón ocurre en el niño, sus consecuencias para la vida en el colegio, para aprender y memorizar, son obviamente muy negativas. La emoción, el origen de su propia palabra, indica movimiento, interacción con el mundo. Es esta una conducta que incluye todos los cambios que se producen en el cuerpo, disparados por un amplio rango de estímulos que vienen de todo cuanto rodea al individuo, o que también pueden producirse desde la evocación de la memoria de tales estímulos, que indican recompensas, placer o castigo, dolor. Emoción es también el medio de comunicación más poderoso que existe, con el que se han mantenido vivas millones de especies animales, en particular los mamíferos y más en particular los seres humanos. El cerebro límbico o emocional y el tronco del encéfalo, y en ellas principalmente la corteza prefrontal, orbitaria, amígdala, hipocampo, hipotálamo y la sustancia reticular activadora ascendente, son las dos grandes áreas cerebrales que albergan principalmente los circuitos neuronales que codifican para la emoción. Son circuitos que, mientras estamos despiertos, se encuentran siempre activos, en alerta, y nos ayudan a distinguir estímulos importantes para nuestra supervivencia. Las emociones se encienden y mantienen la curiosidad y la atención, y con ello el interés por el descubrimiento de todo lo que es nuevo, desde un alimento o un enemigo o a cualquier aprendizaje en el aura. Las emociones, en definitiva, son la base más importante sobre la que sustentan todos los procesos de aprendizaje y memoria. De hecho, y hoy en neurociencia se conoce bien las emociones, que sirven, entre otras muchas funciones y de forma destacada, para almacenar y evocar memorias de una manera más efectiva. Y es que a nadie se le escapa que todo acontecimiento nuevo asociado a un episodio emocional, bien sea de placer o de dolor, permite un mayor y mejor almacenamiento y evocación de lo sucedido. También la información emocional es básica para la elaboración de cualquier función mental y el buen funcionamiento de las relaciones sociales. Es más, las ideas, que son los átomos del pensamiento, que se elaboran en los circuitos neuronales de las áreas de asociación y de la corteza cerebral, ya lo hacen impregnadas de significado, bien sea placentero o doloroso, o de amplia paleta de colores emocionales que constituyen el mundo humano. Por tanto, la emoción es también un ingrediente básico del proceso cognitivo, del razonamiento. Hoy comenzamos a saber que el binomio emoción, cognición, procesos mentales es un binomio indisoluble, y ello se debe al diseño del cerebro y a cómo funciona. Los abstractos, los conceptos que crea el cerebro, no son asépticos de emoción, sino impregnados de ella. Esto ya nos debe alertar acerca de la importancia de la emoción, tanto para el que aprende como para el que enseña. El que instruye debe ser consciente de este mecanismo esencial, emoción, como vehículo de sus palabras, si quiere que éstas alcancen al que aprenden de un modo sólido y convincente. Y esto hay que saberlo bien. Máxime hoy en nuestra cultura, en los colegios, incluso en los niños pequeños, se les enseñan conceptos cognitivamente complejos, de modo aséptico, desconexionados tantas veces de significado emocional. Y esto es un error, pues nadie se puede llegar a conocer más que aquello que se ama, aquello que nos dice algo. Por eso son importantes las palabras y cómo se utilizan. Las palabras son el vehículo del conocimiento, y en la enseñanza debe ir siempre acompañado por la emoción. La palabra, aún hoy en día de tanta accesibilidad a medios técnicos, sigue siendo el centro de toda enseñanza. El que enseña utiliza la palabra lo mejor que puede, y a partir de la palabra, de cómo se utiliza y cómo se entona, se puede crear ese atractivo capaz de activar la atención del que escucha y aprende. Instrumento luminoso ya desde los tiempos de la Roma clásica, de la palabra en la Roma de hace más de 2000 años, decía Marcelino Menéndez Pelayo. El arte de utilizar la palabra en público
con corrección y belleza, sirviéndose de ella para simultáneamente agradar y persuadir. Tuvo en Roma un uso temprano prolongado. En Roma la oratoria impregnaba gran parte de la vida pública y su valor era reconocido en los tribunales, discursos judiciales y en el foro, discursos políticos y en algunas manifestaciones religiosas. Elogios fúnebres. Y termina don Marcelino. El arte de hablar bien se convierte también en un instrumento educativo de primera magnitud. Pero no solo la emoción es relevante para la palabra y en esta, no solo en la palabra hablada o en escrita, en la lectura, sino también para las matemáticas. Nada de ello cobra vida y se articula con el razonamiento sin el pegamento emocional. Y junto a esto, en la toma de decisiones, cualquier decisión se basa o tiene también un fuerte componente emocional. En el estudiante adolescente universitario en particular y en su oficio de aprender, las decisiones se toman cada día, cada hora, cada minuto. Y desde elegir qué carrera estudiar en la universidad hasta ese cotidiano asistir o no a esa clase un día, estudiar por la tarde, tras las clases de la mañana, con qué asignatura comenzar o dentro de la asignatura escogida o qué tema hacerlo y dentro de ese tema qué trozo según se sepa mejor o por el tema o presentarse no al examen evitando o aceptando el castigo de un suspenso. Y así un largo etcétera donde miles de pequeñas decisiones se basan en las emociones, es decir, en lo más nos gusta versus lo menos en el placer versus displacer. A todo lo que antecede hay que poner un añadido importante, refiere a ese componente de las emociones, genuinamente humano, que son los sentimientos. Esto es la reacción subjetiva de las emociones. Las emociones son mecanismos inconscientes. Los sentimientos son, por el contrario, la experiencia consciente de una determinada emoción. Y hasta ahora alcanzamos a ver solo el ser humano experimenta sentimientos. Los sentimientos son el proceso que nos lleva a conocer las emociones a través del miedo, placer o frustración y encontrar esos sentimientos de bienestar ante muchas y diferentes situaciones personales, el trabajo bien hecho o los hechos por otros, el aplauso de un maestro a un buen estudiante y a otros muchos sentimientos como aquellos que, con el aplauso, refuerzan el esfuerzo del estudiante de conocer y mostrar esos nuevos conocimientos a los demás. Todo ello es de una poderosa influencia en el mundo, no solo del que aprende, sino también del que enseña. Hoy se habla mucho de un apagón emocional que ocurre en muchos niños en algún momento de su periodo escolar y que se ha relacionado con el hecho de vivir en una sociedad estresada, cuyas consecuencias alcanzan en la intimidad de la familia y las relaciones familiares. El estrés genera un estado de acciones y reacciones personales de tensión constante, cuando estos procesos se ponen en marcha de un modo lento, constante e insidioso. El niño le oprime una sensación de agobio mental, inconsciente, repetida a lo largo de los días, los meses y quizá los años. Lo cierto es que una vez entronizado este estilo de vida, se instrumenta una respuesta orgánica patológica permanente. Y esto, producido por una mirada de factores, se vive en muchas familias. Repercute que el niño al que puede afectar en la estructura de su cerebro como el hipocampo y por tanto, como señalábamos en capítulos anteriores, en su proceso de aprendizaje y memoria. Pero, además, algo tan importante como esto puede afectar a la emoción misma y a partir de ella sobre los mecanismos codificados como la curiosidad y la atención. Por tanto, es con el apagón emocional cuando aparecen los problemas, muchos de ellos graves, en la conducta de los niños y que se expresan mayormente en el colegio y a la hora de aprender y memorizar. De ese entorno familiar puede nacer un niño con estrés no expresado en ninguna anormalidad cognitiva especial o hiperactividad o síntomas depresivos clásicos, sino simplemente con una cierta apatía manifestada con una atención baja, difuminada y dispersa y nunca demasiado profunda que repercuta en su rendimiento mental en el colegio. El estrés es ciertamente una actividad cerebral y conductual fisiológica y constitucional a nuestros estilos de vida durante millones de años. Pero los estilos de vida han cambiado en el hombre moderno y ello ha dado lugar a la patología del estrés
y con ella referido de nuevo a los niños, expresaban la posible falta de un sueño profundo, suficiente y reparador, mecanismo cerebral esencial para producir y alcanzar la consolidación de todo lo aprendido de modo relevante durante el día. Capítulo 13. Y a síntomas como la irritación y desatención que hemos mencionado. Cuando este proceso se pone en marcha, altera la conducta del niño de un modo poco aparente. Hoy se conoce un tratamiento efectivo y poco costoso que mejora los síntomas producidos por este tipo de estrés. Me refiero a la práctica del ejercicio físico aeróbico. Los efectos del ejercicio físico aeróbico funcionan a cualquier edad, desde el niño y el adolescente, el adulto y el anciano. Y este tipo de ejercicio practicado con regularidad rebaja las respuestas estresantes interejercicio y modula y cambia la configuración del cerebro en aquellas áreas que tienen que ver con el aprendizaje y la memoria. De esto se han dado cuenta los especialistas y frente a la idea surgida hace unos años en particular en Estados Unidos de que había que rebajar el número de horas semanales dedicadas a la gimnasia y a los deportes y dedicarlas en su lugar al duro aprendizaje abstracto. Ahora de nuevo, a la luz de los beneficios que sobre el cerebro produce el ejercicio físico aeróbico, se ha regresado a la idea de potenciarlo y dedicarle tiempo suficiente en los colegios. Estudios recientes lo han venido poniendo en relevancia. Uno de ellos en particular resulta muy interesante. Fue un estudio realizado en Suecia en el que se comprobó que en jóvenes en el rango de edades comprendido entre los 15 a los 19 años, aquellos que practicaron ejercicio físico continuado y alcanzaron altas puntuaciones en estas materias, también fueron los que obtuvieron una más alta puntuación en los tesis que consideraron elementos como inteligencia global y verbal, y en general comprensión verbal y pensamiento lógico y matemático. Lo interesante de este estudio fue además que cuando muchos de estos jóvenes fueron evaluados 50 años más tarde, con independencia de que en el intervalo de estos años hubieran seguido o no haciendo ejercicio, aquellos que habían practicado ejercicio físico en su juventud demostraron tener mejores habilidades mentales durante el envejecimiento. Esto es y tiene que ver con lo que se conoce como reserva cognitiva, y es que hasta hace bien poco tiempo se pensaba que los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre el cerebro no eran acumulativos, es decir, se creía que el ejercicio físico realizado a edades tempranas no influía en absoluto si luego no se seguía practicando. Durante el envejecimiento tardío, no parece ser el caso a juzgar por las investigaciones más actuales. En definitiva, todo aquello conducente a la adquisición de conocimiento, como la curiosidad, la atención, la memoria o la toma de decisiones, requiere de esa energía que hemos llamado emoción. Detectar fallos o un apagón emocional puede convertirse en una tarea central en un futuro neuroeducador.